fueron divididos en 4 partes, 10, 10, 10, 10. ¿Ok? Y estamos en la segunda parte, los segundos 10 días del ayuno, y vamos al sexto día de ayuno de los siguientes 10 días. Así que quiero invitar a usted a que siga, a que persiga, a que ayune, que no pare de hacerlo, que consagre su vida, consagre su corazón en nombre de Jesús. El ayuno es una potencia, el ayuno es una comunión, el ayuno es un proceso de renuncia también. Entonces yo quiero invitarlo a este proceso, a buscar a Dios. En tiempos antiguos el medio más eficaz de buscar la voluntad de Dios era el ayuno. De pedir la intervención de Dios fue el ayuno. En el Nuevo Testamento Jesús dijo que cuando Él se fuera, sus discípulos iban a ayunar. ¿Iba a hacer qué, hermano? Ayunar. Jesús no dijo que ellos no ayunarían. De hecho, Jesús, al iniciar su ministerio, sabiendo que era importante el Nuevo Testamento, estoy hablando de ello ahora, Él ayunó ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. ¿Sí? El apóstol Pablo, cuando él se convirtió, él cayó en tierra y lo llevaron a casa de una persona. Dice la Biblia que él pasó 3 días sin comer y sin beber. Luego él se refiere a que él pasaba mucho tiempo en ayunas. Todos ayunaron, todos buscaron tiempos para ello, para ayunar y consagrar su corazón a Dios. ¿Cuál es el tema de nuestro ayuno? Un nuevo tiempo, una nueva historia. No podemos ser egoístas. Voy a ayunar para que Dios me dé una casa. Voy a ayunar para que Dios me dé un coche. La Biblia dice que nosotros oramos y no tenemos respuesta porque nosotros hacemos para gastar esto en nuestros propios deleites. Si usted quiere que Dios ministre sobre su vida conforme a su voluntad, usted tiene que entregar todo a Él. ¿Qué es más importante? ¿Qué es su prioridad? ¿Cuál es la prioridad de tu vida? ¿Es Dios? Entonces, si es importante, vamos a colocar así, ¿qué es más importante? ¿Una salida o que se cumpla la voluntad de Dios en mi vida? Amén. Es más importante, es prioridad. Entonces, si eso es más importante, me voy a esforzar espiritualmente. El ayuno es algo espiritual. Amén. El ayuno bíblico es espiritual. Y yo quiero invitar a usted a que usted se pare en esta semana. ¿Sí? Hoy es el primer día de la semana. ¿Sí? Hoy no es el último y comienza mañana, no, es el primero. Elija un día de esta semana y propóngase al ayuno. Voy a ayunar jueves, desde las 12 de la noche a las 5, a las 6. Voy a tener ese tiempo de ayuno. Y algunos de los ayunos está aquí en el folleto explicando cómo, para que usted no esté desorientado. ¿Ok? El ayuno, la Biblia dice que hay clases de demonios que no se va sino con ayuno y oración. No abandonan su localidad. El cuerpo de una persona no se va con su problema si no hay ayuno y oración. El Señor demanda fe, pero también demanda un tiempo de renuncia. Para nosotros ya el ayuno no sería un sacrificio, sino un deleite, porque es comunión con Dios. No es pasar hambre, es renunciar a la comida para decir, ni solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de quién? De la boca de Dios. Eso es el ayuno. El ayuno te introduce en otra dimensión. Hablando de dimensión, te hace subir más, te hace acercarse más a la comunión con Dios. Dimensión queremos decir así, que usted está en una dimensión carnal, en un tiempo de carne, pero cuando usted ayuna, usted se introduce al ambiente espiritual.
entiende mejor las escrituras. Cuando uno llega al culto, llega más sensible. Uno quiere llorar, siente un fuego, siente algo en su vida. No sabe, claro, hermano, usted está ayunando, está orando. Entonces usted está más cerca. Usted tiene más comunión con Dios. Amén. Yo quiero invitar a usted a ello, en nombre de Jesús. Que usted elija de esta semana, unos el jueves, otros miércoles, otros viernes, que día usted podrá ayunar por un nuevo tiempo. Un tiempo de milagro, un tiempo de transformación, un tiempo en que Dios va a hacer grandes obras. Amén. Gloria a Dios. Los niños pueden salir, por favor. Y vamos a abrir nuestras Biblias para una reflexión bíblica, un mensaje de la palabra de Dios. Y vamos a abrir las Biblias en primer libro de los Reyes, capítulo 17. Primer libro de los Reyes, queremos también saludar a aquellas personas que nos ven por internet. Dios les bendiga en Cristo Jesús, que Dios les dé gracia, que el poder de Dios se manifieste en cada uno en el nombre de Jesús, que la palabra de Dios lo alcance en su hogar, en su casa, donde quiera que usted esté, y le dé una palabra de orientación en el nombre de Jesús. Amén. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, a partir del versículo 8. ¿Lo tiene? Digan amén. Así nosotros vamos a leer la palabra de Dios, que dice así: vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traiga ¿qué? Un bocado de agua en un vaso para que beba. Y yendo a ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos, ¿qué, hermanos? Morir. Elías dijo: no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme a mí primero, y de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme la palabra de Jehová que Jehová había dicho por Elías. Amén. Señor Dios, a través de tu palabra, habla a nuestro corazón en este tiempo que tenemos. Habla, Señor, a través de ella, porque cuando tú hablas, todos somos bendecidos. Queremos ser ministrados, Señor, orientados e impulsados, Señor, a una vida milagrosa, de conquista, de bendición, como cristiano, como siervo de Dios, aquí en este tiempo. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Qué bendición, hermanos, tener la palabra de Dios delante de nosotros. Este texto
habló a mi vida porque habla sobre multiplicación. Y yo oraba a Dios sobre la iglesia, lo que Dios hace en medio de su pueblo, en medio de sus hijos, en este tiempo en la iglesia. Y yo pedí a Dios, Señor Jesús, queremos ver la multiplicación en la vida de tus hijos y en la iglesia, la multiplicación de tus hijos. Que tu iglesia crezca y que tus hijos crezcan en todas las áreas. Entonces comencé a leer ese texto y Dios habló que Él es el Señor de la multiplicación. El Dios que multiplica. Yo no multiplico nada, pero Dios multiplica. Él nos enseña cómo hacerlo en esta palabra, en ese texto bíblico. De hecho, en la época que Jesús estuvo acá, hubo dos momentos que se vio multiplicación. En el libro de Mateo, el capítulo 14, versículo del 16 al 21, Jesucristo multiplicó 5 panes y 2 peces, y comieron 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. La Biblia dice que fue un milagro extraordinario. Amén. Un milagro poderoso. Luego nosotros encontramos también en el mismo libro de Mateo capítulo 15 versículo 32 al 38, habla de la multiplicación a 7 panes y unos pocos peces, y alimentó a 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y eso fue tremendo. 2 momentos de multiplicación. Otra oportunidad, Jesucristo dijo a Pedro, porque tenía que pagar tributo por él y por Pedro. Entonces él dijo, Pedro, ve y pesca el primer pez que saques de ahí, entonces ábrelo y dale por mí y por ti. Lo multiplicó. Locura, cosas locas, cosas que uno no puede. ¿Cómo puede ser eso? Yo no encuentro dinero pescando, yo encuentro dinero trabajando. Amén, hermanos. Así, pero Jesús tiene sus medios. Jesús tiene su forma. ¿Cuántos dicen amén a esto? Él es Dios, Él es Señor. Entonces, cosas inusuales Dios usó para bendecir la vida de Pedro. Luego estaba pescando Pedro toda la noche y no encontró nada. Bajo palabra de Dios se dijo, entra, boga mar adentro, y de tal lado echa las redes. Y del lado que él echó las redes, así como Cristo lo mandó, ellos sacaron redes que estaban por reventar, y tuvo que invitar personas, amigos, otras barcas, para que les ayudaran a sacar los peces, porque eran grandes. ¿Eran cómo? Grandes. Un Dios que multiplica, y multiplica con cosas como grandes. Sus milagros. Así nos contesta Dios, así nos da Dios. Y su palabra nos enseña también, aquí en ese texto del Antiguo Testamento, Dios usó un profeta para bendecir a una viuda con el milagro de una multiplicación. Elías fue enviado a Sarepta de Sidón, cerca de la frontera con Israel. El hombre de Dios fue enviado para bendecir una ciudad pagana, una ciudad que no tenía y no conocía al verdadero Dios, y lo envió allí, siendo el primer profeta a los gentiles. Allí la Biblia dice que había una mujer que Dios le había ordenado que cuidara al hombre de Dios. Dios le dijo, ve a Sidón, a Sarepta de Sidón, porque allí hay una mujer viuda. Locura. Mira lo que Dios está haciendo, una locura, porque una viuda, ella trabajaba solamente de las obras. La gente iba a cosechar y lo que quedaba arriba, finalizando el día, y lo que quedaba abajo era lo que ella podía recoger para alimentarse. Si no quedaba nada, luego dejaban algo, porque sabían que las viudas iban a recoger alguna cosa, leña o los frutos que quedaron o arriba o abajo. Entonces, pero era una locura. Si no había quien cosechara, ellas tampoco podían ir. Ellas no tenían cómo valerse por sí solas. Como Dios ordena a una viuda que no tiene trabajo, que no tiene nada, a alimentar y a sustentar al hombre de Dios. Dios hizo de esta forma. El Señor le permitió ser bendecida. Ve, porque una viuda, cuando Dios nos manda y nos dice, ve a tal lugar, porque ahí Dios voy a bendecir. ¿Sabe qué la gente dijo de Jesús? ¿Habrá algo bueno de Nazaret?
Consideraba Nazaret un lugar malo, de ahí vino la salvación. De Sarepta de Sidón vino la bendición para el profeta también. Había una gran sequía porque el mismo profeta había dicho, bajo mi palabra no va a llover. Apenas cuando yo diga, comenzará a llover. Por esa cuestión hubo sequía. Ahora Dios manda al profeta a ser alimentado por una mujer viuda. Sequía era una locura. Era imposible algo de esta forma. Usted diría, ¿cómo voy? No, me voy de México, voy por otro lugar, voy a Estados Unidos, voy para el sueño norteamericano, voy para allí, para allá. Hermanos, si Dios está contigo, caerá 1000 a un lado, 10,000 al otro lado, pero a ti no llegará. México tiene que ser, si Dios te ha plantado, te puso aquí, tiene que ser la tierra de tu bendición, el lugar de tu milagro. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mira a tu hermano y dile, México es la tierra de nuestro milagro en nombre del Señor. El lugar donde Dios te ha puesto tiene que ser el lugar de tu milagro. ¿Cómo Dios entonces le bendijo al hombre? ¿Y cómo Dios nos bendice? ¿Cómo se puede engendrar? Permitir que se multiplique en nuestra vida también la bendición, así como Dios multiplicó los panes, alimentó, así como pescó Pedro, así como esta mujer. Primero, estudiando el texto y esta historia, aquí Dios nos enseña cómo. El milagro de la multiplicación demanda en primer lugar obediencia. ¿Demanda qué? Obediencia. Mira lo que Dios le dice en el texto que leímos. Dice que Dios le habló al profeta: levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Ahí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. El profeta tenía que ir. El profeta iba a ver milagro, palabra de Dios cumpliéndose a través de su vida, que Dios lo usara. Entonces, primero, demanda obediencia del hombre de Dios. Demanda obediencia de un hombre de ¿qué? De Dios. Que el hombre y la mujer de Dios le obedezca. El hombre de Dios tenía que obedecer. Ir. Llegó la palabra de Dios, dice la Biblia, a Elías, ordenándole a ir a Sarepta de Sidón, pues el arroyo de aguas que él tomaba se había secado, ya no había. Ahora, ¿quieres seguir adelante? ¿Quieres salvar tu vida? ¿Quieres comer bien? Entonces ve a un lugar, ve a Sarepta de Sidón, porque ahí he ordenado. Dios dijo de orden, ella ni sabía, pero en el corazón de ella Dios había puesto el chip de la ordenanza. Dios le había dado una orden que iba a alimentar al profeta. Había un chip de servicio, de cariño, de amor, de reverencia a un hombre de Dios. Y Dios le mandó a él ahí. Dios podía haberlo mandado al Jordán, que no se había secado. Ve al Jordán, porque el agua del Jordán, hermano, no viene desde una fuente de abajo. El agua del río Jordán es formada en el monte Hermón. Allí cae un rocío del cielo. ¿Se acuerda el Salmo 133 que dice, como el rocío de Hermón? ¿Qué es eso? El rocío es que cae un rocío, se congela arriba como un monte, un pico congelado arriba, se derrite y el agua que se derrite baja y forma el río Jordán. El agua viene de arriba. ¿Viene de dónde? De arriba. Y Dios podía haber mandado el profeta al río Jordán. Ve, porque el agua de este río no se ha secado. Su agua no se ha agotado. Ve y toma de ahí. Pero Dios no lo mandó al río Jordán, que no se había secado. Pero Él hizo otra cosa. Dios quería mostrarle que hay en sus manos gran variedad de medios para sostener a lo suyo. Él quería decir, no es apenas esta forma. Yo no tengo un medio, una sola manera. Yo tengo métodos, yo tengo formas, yo tengo manera de sustentar. El mismo profeta experimentaría o había experimentado que Dios lo había alimentado. ¿Cómo Dios lo había alimentado? A través de un cuervo que llevaba pan y llevaba carne y le daba sombra ahí donde él estaba, y un arroyo que le daba agua. Ahora Dios le dice, ve. Él solamente tenía que obedecer. ¿Quiere ver un milagro de multiplicación? Dios quiere obediencia de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios quiere que sus hijos tengan tiempo para que le obedezca, porque en la obediencia hay bendición. Diga conmigo, en la obediencia hay bendición.
Digo otra vez, en la obediencia hay bendición. Él apenas tenía que obedecer a Dios, obedecer a su Creador, porque en la obediencia hay bendición. Elías solamente tenía que ir, su obediencia lo convertiría en el canal de multiplicación. La obediencia a Cristo, hermano, nos conduce a ver posibilidad, nos conduce a ver milagro, nos hace ver sendas donde nadie ve nada. La obediencia hace que las aguas se abran, que el fuego descienda, que el poder de Dios se manifieste. Diga amén a esto. ¿Qué dice la Biblia Sagrada? Que las señales siguen a aquellos que creen en la palabra. Obedezca la palabra de Dios. Siga la palabra de Dios. Las señales de Dios te acompañarán, te seguirán todos los días de tu vida, en el nombre del Señor Jesucristo. Segundo, primero, de ella, para que veamos un milagro de multiplicación, necesitamos obedecer. Los hombres de Dios que son llamados, que tienen un ministerio, tienen que obedecer. Yo creo, en nombre del Señor Jesús, que estoy aquí en México porque yo obedecí un llamamiento de Dios y vine a esta nación como mi nación, porque aquí Dios ha ordenado mi bendición, porque Dios ha ordenado la gracia sobre mi vida, y que a través de mí muchos van a conocer la palabra de Dios y van a ser alimentados. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo estoy seguro de eso, que Dios me ha dado también. Yo, no solamente yo, hay muchos hombres de Dios en México, profetas, predicadores, no apenas uno, no soy el único. Hay muchos que Dios ha llamado, que son hombres de Dios fieles al Señor, mujeres de Dios que son fieles al Señor también. No podemos ser egoístas y decir que yo soy el único. No, Dios ha llamado a muchos. Pero hablando de lo que Dios, de la experiencia que Dios me ha dado, hermanos, en el nombre de Jesús, no me escucho por esta. Yo quiero bendecir tu vida en el nombre del Señor y traer palabra de bendición sobre su vida en el nombre de Jesús, y que declarar que bajo tu obediencia Dios hará fluir multiplicación conforme a tu necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, obediencia no de los hombres de Dios apenas, sino a los hombres de Dios. ¿Obediencia a qué, hermano? A los hombres de Dios. En segunda, hermano, Crónicas, capítulo 20, versículo 20, la parte B, dice: creed a sus profetas y seréis prosperados. Diga conmigo: creed a sus profetas y seréis ¿qué? Prosperados. Cuando creemos a los profetas, a lo que Dios dice a través de ellos, a la palabra que Dios nos da a través de ellos, somos bendecidos, somos prosperados. La viuda que iba a sostener a Elías no solamente tenía que gentilmente darle un vaso de agua fría o un bocado de pan, sino reconocer en aquel hombre la autoridad divina de Dios. No, mujer, no estoy hablando de mí, estoy aquí de parte de Dios. Dios fue el que me mandó y me dijo que hay una viuda que me iba a sostener. Y estoy aquí porque Dios me mandó a ti para darte palabra. Ella, ¿cuál era su esperanza de aquella mujer? Ay, profeta, yo no tengo ni aceite, yo no tengo pan, lo único que tengo es un bocado, un puñado de harina para hacer un pan con él. Y luego la expectativa de ella, ¿cuál era? Y luego morirme con mi hijo. Ella lo único que esperaba después de comer aquello era la muerte. Pero cuando el profeta obedece, donde había esperanza de muerte, aparece esperanza de vida. Dígame en el nombre de Jesús. Llega esperanza de vida. Es por eso que cuando Dios manda a un hombre de Dios y él obedece, hermano, lo que era para muerte se convierte en vida de Dios. Ella dijo, su expectativa era: yo espero la muerte después de comer. Voy a comer y voy a esperar morirme juntamente con mi hijo, porque soy viuda. Hay sequía, no hay nada. No hay cómo alimentarse, cómo alimentarme. No hay cómo trabajar. Mira, sequía. Los hombres trabajan, no dejan nada en los árboles. ¿Por qué? Ni abajo, porque lo que ellos sacan no alcanza ni para ellos. Entonces cuando llego, lo único que veo son leña.
leñas ahí abajo. Entonces lo único que voy a hacer es tomar esas leñas, hacer un bocado de pan para mí, para mi hijo, y luego esperar la muerte. Era su esperanza, era lo que ella tenía. Ella esperaba morir. Pero un hombre de Dios obedeció la palabra del Señor, obedeció la palabra de Jehová, se fue allá y habló con ella: mujer, te estoy comentando, haga para ti, haga primeramente para mí, ni haga para ti. Escuche bien, demandó fe de aquella mujer, una entrega, demandó obediencia de ella, un reconocimiento que aquel hombre que estaba hablando no era un hombre común, era un hombre que tenía palabra viva. Profecía significa palabra viva. Todo lo que toca resucita, levanta, restaura, sana. ¿Cuántos dicen amén a esto? Era eso lo que él traía, lo que él llevaba. Ella tenía que reconocer que aquel hombre tenía intimidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que tenía intimidad con Jehová. Cuando Dios quiere multiplicar algo en nuestra vida, Él envía personas con palabra de Dios, pero demanda obediencia de nuestra vida también. Obedezca a sus profetas, y la Biblia dice: y su casa será prosperada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira tu hermano, dile: tu casa será prosperada. ¿Tu casa será qué? Prosperada. Tu casa será prosperada, será levantada. Ella solamente tenía que obedecer las instrucciones del hombre de Dios para ver una fuente de multiplicación. En primer libro de Samuel 15:22 leemos el siguiente texto: mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención, mejor es que la grasa de los carneros. Mejor es obedecer que sacrificar. Entonces, hermano, en el nombre, ¿sabe qué esperaba ella? Sacrificar su propia vida, morirse. Pero ella obedeció. Ella hizo ¿qué, hermano? Obedeció. Pero para que haya un milagro de multiplicación, Dios demanda no apenas obediencia, sino entrega. Diga: entrega. Dios quiere que nosotros entreguemos, que si usted tenga de su parte lo que usted tenga en la mano, en su vida, en su alma, una entrega hacia Él.